daros buenas tardes, ya casi de noche, que serían buenas noches, y de acuerdo a lo que, como todos sabéis, es un programa que es fruto de algo de nuestro padre fundador, ¿no? De lo que él nos pidió en su momento y hoy más que nunca nuestro primado apostólico, de que hablemos sobre este primer, digamos, mensaje de Cristo, lo que fue su, digamos, su inicio, el inicio suyo de su vida entre nosotros, que fueron las bienaventuranzas, este gran discurso, digamos así, hoy en día, de las bienaventuranzas. Vamos a hablar, ya se habló la semana pasada, lo hizo nuestra hermana Maite, superiora provincial, sobre los bienaventurados los pobres de espíritu. Vamos a hablar otra de las bienaventuranzas, que no es una de las bienaventuranzas las clásicas, las que digamos clásicas en el sentido de lo que nos habla Mateo, San Mateo o Lucas, sino es sobre una de ellas que surge un poco del Salmo 119, que tiene que ver mucho con todo lo que son estas bienaventuranzas, porque no es algo que esté exenta o exento. Cristo dio cuando se reunió con aquellos que le seguían, aquellos hombres que veían en él algo muy especial, pues Jesús aprovechó para darles estas bienaventuranzas, que yo las voy a llamar bienaventuranzas como esos besos que Dios nos da a cada uno, poniendo una bienaventuranza para que la podamos vivir. Es un beso de Dios las bienaventuranzas. Entonces la bienaventuranza que vamos a ver, o vamos a reflexionar juntos: bienaventurados los que guardando sus preceptos de corazón buscan a Dios. Bienaventurados los que guardan sus preceptos de corazón y buscan a Dios. Quisiera iniciar esta bienaventuranza expresando las diferentes significaciones que se da a la palabra bienaventuranza. En general, bienaventuranza está constituida por una expresión inicial del hebreo, makarios. En hebreo se dice makarios, que se puede traducir como feliz, dichoso, bienaventurado, de la cualidad como digno de felicidad. Ahora también en el diccionario español define la palabra bienaventurado ser afortunado y feliz, y también que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Ser afortunado y feliz, y también que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Eso es más o menos que habrá seguro muchas definiciones sobre este tema, sobre esta definición. Hoy vamos a reflexionar sobre esta bienaventuranza, los que guardando sus preceptos de corazón encuentran a Dios. Para ello voy a tomar la frase del Evangelio: en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Eso es en Mateo 15, versículo 9. Y he elegido esto porque creo que es dentro de lo que estamos desarrollando esta bienaventuranza. A mí me ha parecido que sería muy oportuno y me evoca mucho esta frase de Cristo, ¿no? En que rendimos culto, pues no a Dios
sino todos esos preceptos humanos, que muchas veces pensamos que estamos dando a Dios, y es todo lo contrario. El hombre tiene en su ser, o en esencia, la presencia desde el momento de su concepción a Dios. Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto le lleva a decir papito, haciéndole merecedor de todos los bienes, tanto materiales y espirituales. Para ello, en su búsqueda de quién es Él, trata de cumplir leyes y normas que le den sentido a su vida. Con el fin de justificar su existencia, el hombre se da cuenta que en su vida debe tener un pilar que le refuerce y un sustento que le produzca felicidad. Pues todos, desde que nacemos, tenemos la necesidad de amar y ser amados, y por consiguiente buscar la felicidad plena, y no una felicidad momentánea. Todo lo contrario. El hombre, al ser definido como imagen y semejanza de Dios, precisa lograr una felicidad plena, y es así como nos dice San Agustín: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, es decir, en Dios. O también esta frase de Cristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, sino al revés, que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto lo dice en Juan capítulo 14, versos 16 al 27. Debemos, por tanto, no inquietarnos, todo lo contrario. San Mateo dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a quienes se las pidan. Tal vez lo que nos puede ocurrir, que no sabemos pedir. Nuestro Padre está siempre dispuesto a darnos aquello que nos hace bien. Por eso dice: no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Es en este sentido que nuestra oración suplicante tiene que tener este carácter de confianza, como nos pasaba a nosotros cuando éramos niños, cuando a veces, o cuantas veces en nuestra niñez, nos dirigíamos a nuestros padres con toda la confianza, sabiendo que ellos nos escuchaban. No siempre nos daban lo que les pedíamos, y no era porque no querían, sino tenían un sentido, y era porque tal vez no era conveniente para ese momento. Tal vez nos falta esta energía propia de la fe, que produce cambios. ¿Y qué cambios debería haber en nosotros? Primeramente, una gran alegría, que la produce la fe de saberse hijo, y si me siento hijo, debo acometer las cosas de mi Padre, como nos dice Cristo: el celo por mi casa me devora, en Juan capítulo 2, versículo 17. Es por lo tanto, es ser un apóstol. Si yo me siento hijo de este Padre, me tengo que sentir un apóstol incansable de llevar esta conciencia de este Padre, Hijo y Espíritu Santo a los demás, haciéndoles partícipes de este amor trinitario y no de mi amor propio, lleno de mis egoísmos y de mis prejuicios. Es así que este celo por las cosas de mi Padre Celeste urge salir de uno mismo, dejándonos transfigurar por el amor de Dios Padre,
como nos dice San Juan, Dios es amor. Este amor es un amor a la cruz. Desde ella se entiende no solo este dolor, sino esta esperanza, ya que el sufrimiento y la esperanza no es sin cruz, que me suele ocurrir al no tener puesta la esperanza en la cruz. Resulta en nuestra existencia un vacío, como nos dice San Pablo. Aunque entregues todos tus bienes a los pobres, si no es por amor, es un acto vacío. El amor es magnánimo, es generoso, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se irrita, no es envidioso, todo lo contrario, todo lo cree y todo lo espera. El hacer nuestro estos preceptos nos van configurando y acercándonos más y más a esta imagen que Dios Padre tiene de cada uno de nosotros, por cuanto las bienaventuranzas son todas como un beso de nuestro Padre, que nos otorga a cada uno de nosotros en el instante de nuestra concepción, para que la desarrollemos en esta vida, para celebrar luego, en la vida eterna, un auténtico júbilo con Él. Los bienaventurados son los que tienen el privilegio, en fin, la gracia que las personas divinas se hace presente en ellos, a la manera de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en la que todas las tardes nuestro Padre Celeste bajaba y hablaba con ellos. Otro de los cambios que debe hacer aquel que busca de todo corazón a Dios, cumpliendo sus mandamientos, es confiar en la gracia que le asiste para emprender la empresa de Cristo, que es anunciar el reino de Dios. Estos cambios y muchos otros los voy experimentando, los vamos experimentando y cambiando en la medida que sigo a Jesús, como Él me dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Y es en esta medida, a través de la oración penitencial, continua y atenta, voy escuchando la voz y el consuelo de nuestro Padre, que nos dice: mis preceptos son, mi carga es ligera y mi yugo es suave. A diferencia de lo que el mundo te ofrece, te llena de expectativas, de ilusiones, de presiones de las cuales son temporales, y como consecuencia tu felicidad es pasajera y más aún sujeto a normas y leyes que solo sirven, como los que hoy vive nuestra sociedad, para alimentar nuestro individualismo, hedonismo y, por qué no, nuestro personalismo, acentuando nuestra personalidad, en la que hoy el hombre es la medida de todas las cosas. Y al ser hoy el hombre el que sustituye a Dios, nos exige ir al manantial de la felicidad todos los días a conseguir y a renovar esa felicidad. En cambio, nuestro Padre Celestial nos ofrece el 100 por 1, es decir, la felicidad plena más la vida eterna. No hay por entonces por dónde perderse. Cristo nos viene a decir: yo soy la felicidad plena, el camino, la verdad y la vida. Para lograr esta persuasión o esta intimidad, necesitamos tener la lámpara de la fe bien encendida, con mucho aceite, y para que ésta no se apague, lo mismo que la esperanza y la caridad, debo vivir aquellos preceptos que Cristo nos pide. Una oración continua, con el fin de que nuestra oración sea el filtro de todos los desórdenes, egoísmos, que nos impiden tener un auténtico silencio para escuchar la voz de nuestro Padre Celeste. Y lo mismo, la Eucaristía tiene que ser una gran esperanza para nosotros,
cuando Cristo nos dice: el que coma de mi cuerpo y mi sangre tendrá vida en mí. Y lo mismo con la palabra: quien me ama guarda mis preceptos. Estos preceptos nos llevan a vivir una auténtica conversión. Este camino que nos ofrece Cristo es único. No hay otro, pues Él nos lleva a nuestro Padre Celeste. Para ello, debemos cumplir lo que nos dice: si me amáis, debéis cumplir mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento que resume todos los mandamientos? El amaros los unos a los otros como Él nos amó. Es entonces donde la palabra Padre debe hacer eco en nosotros, en donde podamos decir: te doy gracias, Padre, que sea yo el que peque y no tú. Frase de nuestro fundador Fernando Rielo. Aquí es a donde empieza la verdadera aventura de esta bienaventuranza. Empiezo a saborear que la ley se sujeta al Espíritu, que da vida a la norma, y empieza mi libertad a perfeccionarse a través del amor, pues Dios Padre nos da la libertad para hacer el bien y nunca para hacer el mal. Pero movido por nuestro pecado, el desorden nos lleva a cometer infidelidades, y es por ello que la ley, movida por el Espíritu, como nos recuerda San Pablo, que el pecado apareció al existir la ley, mientras tanto no había pecado. Es ahora cuando podríamos empezar a hablar de la frase de San Pablo cuando nos dice: ya no soy yo el que vive en mí, sino es Cristo. San Pablo nos invita a vivir esta transfiguración del monte Tabor, en donde nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra unción, mediante la gracia santificante, movida por nuestra oración continua, la Eucaristía y el Evangelio como modelo de oración, son transfiguradas, reduciendo a su mínima expresión todas aquellas inclinaciones morales y psicológicas de cada uno de nosotros. Es así que nuestra psicología, al ser transfigurada por la gracia, todas nuestras tendencias desordenadas van siendo modificadas y ordenadas, de tal modo que el único anhelo que voy sintiendo es lograr la unión plena para lo cual he venido a este mundo, la unión con Dios. Es entonces, como hemos dicho, la ley no es pesada, no se nos hace pesada los preceptos que Dios nos pone, todo lo contrario. Los preceptos son medios que me permiten caminar más rápido y no perderme, y ya los mandamientos de los hombres, es decir, las leyes del mundo, no son los que me sujetan, todo lo contrario. La vanidad del culto que vivía y estaba unida a ella desaparece por el verdadero culto, pues adorarás a Dios en espíritu y en verdad. Termino diciendo: la ley está dada para los que no cumplen los preceptos. En cambio, aquel o aquellos que lo cumplen no necesitan los preceptos. Felices los que cumplen sus mandamientos y lo buscan de todo corazón. Salmo 119, verso 1 al 2. Muchas gracias.